Hoy preparo para ti esta deliciosa tarta de queso mascarpone y grana padamo. Hola mi gente. El otro día un seguidor me dijo, Pelayo, ¿para cuándo la tarta de queso? Pues bien, era consciente de que era un postre que tenía que tener en mi canal, pero estaba esperando a encontrar una receta que de verdad mereciera la pena. Te traigo esta tarta de queso, mascarpone y grana padamo que queda espectacular. Te doy todos los trucos y todos los pasos para que la prepares en casa y que te quede increíblemente buena. Vamos al lío. Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Me habrás oído decir en muchos de mis vídeos que cuando hacemos un postre muy sencillo es primordial la calidad de los ingredientes, puesto que van a quedar mucho más ensalzados. Entonces, gástate un poquito el dinero porque de verdad merece la pena. Y otro aspecto importante es que todos los ingredientes estén a la misma temperatura. Y esto es a temperatura ambiente. Y es que en los postres más sencillos, en los pequeños detalles está la diferencia. Y este es el molde que yo voy a utilizar y mide unos 22 centímetros de diámetro. Se desmolda, como puedes ver, y tienes dos opciones para hacer esta tarta. Una opción sería no usar base de galleta y directamente poner la mezcla de queso. Es la típica tarta a la viña. Eso se hace tomando un papel de hornear, como estás viendo, mojado y arrugado, y lo abres y lo colocas en el fondo. Ya puedes verter ahí la mezcla de queso. Pero si como a mí te gusta muchísimo la base de galleta en las tartas de queso, pues vamos a ponerle una hoja de papel de hornear y encima el lateral del molde, y así la dejamos presionada y fija. Y ahora nos faltaría engrasar con un poquito de mantequilla el lateral de la tarta. Y ya tendríamos nuestro molde listo para elaborar nuestra tarta de queso. Comenzamos triturando las galletas. Vas a utilizar 150 gramos de galletas tipo María. Yo estoy utilizando Marabú dorada porque me gusta mucho el sabor de esa galleta y las estoy pasando por el procesador de alimentos. Tienes que conseguir un polvo muy fino. Cuanto más fino, mejor va a quedar luego la textura de la base. La coloco en un bowl y por otro lado tengo 60 gramos de mantequilla y la fundo en el microondas. Que quede bien fundida, y una vez la tengo fundida se la añado a las galletas, así de fácil. Y ahora me quedaría integrarlo bien, aunque parezca que queda suelta, pero luego se apelmaza, no te preocupes, cuando tome frío la mantequilla queda perfecta. Que si le echas demasiado mantequilla luego queda muy grasienta y a mí no me gusta. Ahora vertemos nuestra base sobre el molde y con una espátula la vamos repartiendo, asegurándonos de que quede bien uniforme, que no quede más gordito por un lado que por otro, tiene que quedar por todos lados igual. Vamos presionando y así quedaría ya el molde de nuestra tarta preparado. Esta tarta es una tarta muy sencilla de hacer y está deliciosa. Ahora llévate el molde con la base al congelador mientras que preparamos el relleno para que se quede bien solidificado. Vamos a necesitar 5 huevos, yo estoy utilizando tamaño M. Le añadimos 500 gramos de queso crema, importante que sea un queso crema de calidad. Le añadimos 200 gramos de nata. Tiene que ser nata para montar, que tenga bastante contenido en grasa porque estará mucho más rica. Yo estoy utilizando esta nata fresca que está deliciosa. Añadimos ahora 100 gramos de queso mascarpone. El mascarpone le da una textura y una suavidad a la tarta espectacular. Y 50 gramos de queso grana padamo. Estos 50 gramos pueden ser de cualquier otro queso potente que te guste, un idiazábal, manchego, parmesano, un queso curado, viejo, un payollo de mi tierra, una torta del casar, incluso un queso azul.
Seguimos con 185 gramos de azúcar y una pizca de sal. Y por último, una cucharada sopera de harina, que son unos 10 gramos. Harina común. Y ya tendríamos el relleno de nuestra tarta. Ahora tomamos la batidora. Yo lo hago con la Turmix, también puedes utilizar una batidora de vaso. Y lo mezclamos todo muy bien. Que no nos queden grumos, que no nos queden trocitos de queso. Que se funda bien el azúcar. Ahí va, fíjate, ha quedado bien liquidito. Perfecto. Y ahora tomamos el molde que lo teníamos en el congelador y fíjate que ya está durito. Y esto hará que no se nos salga y no se nos derrame por debajo el relleno. Y ahora tomamos un colador para eliminar cualquier grumito, cualquier trocito que nos haya quedado, cualquier resto de huevo sin mezclar. Y lo colamos encima del molde. Ayúdate de una cuchara que te va a resultar mucho más sencillo. Y ya tenemos lista nuestra tarta. Ahora tengo el horno precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo y la tienes que tener entre 45 y 55 minutos. A mí me gusta la tarta muy cuajada. Yo no soy muy partidario de las tartas de queso tan líquidas como se llevan ahora, pero es según tu gusto, ¿vale? Tú vas mirando. Sí te tienes que fijar que el centro tiene que flanear. Esto es que tiemble, ¿ves? Pero ya te digo que la mía ha quedado bastante cuajada, pero porque ese es mi gusto personal. Si a ti te gusta más cremosita o más liquidita, pues con 45 minutos es suficiente. Yo la he tenido 55. Bueno, y ahora es muy importante que la dejes enfriar a temperatura ambiente, fuera del frigorífico, porque está terminando de hacerse. Y una vez la tengas a temperatura ambiente, la pasas al frigorífico y tienes que esperarte un día para poderla tomar. Hazme caso porque se nota muchísimo el sabor al día siguiente. Estará espectacular. Y ya solo te queda disfrutarla. Esta tarta es una auténtica locura, así, tal cual, y también acompañada con un poquito de mermelada de la fruta que más te guste por encima. Y nada más, ya solo me queda agradecerte una vez más que hayas elegido mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.